¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Entramos en el último mes del año y hay que hacer balance y análisis de muchas situaciones que se generan en el país. ¿Qué pasa con la informalidad? La cantidad de comercios, de personas que están justamente dentro de la informalidad en el país y que de alguna manera tienen relación directa con los indicadores financieros y económicos en toda la región. Vamos a comenzar con el reportaje y luego sí a presentar a nuestros entrevistados. Trabajar en lo que se pueda en nuestro país es una realidad de muchos. Así lo revelan las más recientes estadísticas tanto del gobierno como de organismos privados. Según la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos ENEI 2017 que se presentó recientemente en Guatemala, a nivel nacional la informalidad subió 4.3% este año, al pasar de 4.373.353 personas en el 2016 a 4.567.903 personas. Una situación que preocupa ante la creciente demanda laboral. Pero esta no es una realidad nueva. La Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales ASIES asegura que ya las autoridades cuentan con estos datos y que recientemente se están planteando nuevas estrategias para cambiar esta realidad, pero el proceso es lento. El Ministerio de Trabajo asegura que para sancionar a empleadores necesitan crear toda una logística sobre cómo se harían los cobros y quiénes los recibirían, con lo cual actualmente no cuentan y que tendrían que desarrollar, pero el proceso sería largo. Mientras tanto, la mayoría de los guatemaltecos llevan a cabo sus labores sin protección de un seguro social y bajo condiciones menores a los que dicta la ley, mostrándose un estancamiento de la población asalariada y el creciente deterioro de la calidad del empleo, lo que ha impulsado a muchos trabajadores a buscar un empleo a cuenta propia o a laborar dentro de una informalidad. El empleo es uno de los temas que en reiteradas ocasiones la clase política ha puesto de bandera. Sin embargo, transcurrida más de una década, difícilmente la situación ha mejorado, siendo este uno de los principales retos para los próximos años. Para Desafíos, Mónica Obando. Bueno, y para empezar quiero presentar a Carlos Mancia, él nos acompaña del INE. Muchas gracias por estar presente, responsable justamente de esta buena parte de la investigación que se realiza todos los años para saber distintos datos. Durante el 2017 se ha recabado mucha información y queremos saber todos aquellos jóvenes, en primer lugar, para empezar ya a establecer algunos lazos importantes con el tema, que están justamente en capacidad de trabajar. Sí, muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Los resultados fueron presentados la semana pasada, los cuales mostraron que alrededor de 11.7 millones de personas conforman lo que es la población en edad de trabajar, es decir, de 15 años o más de edad. Y dentro de estos 11.7 se destaca que existe 6.5 millones que están ocupados, realizando alguna actividad económica en el país. Bueno, cuando hablamos de un dato tan importante, Carlos, nos gustaría saber de este sector, de esta cifra que usted nos está precisando, ¿cuántos de ellos se encuentran y pertenecen al sector informal? Sí, efectivamente la encuesta, dentro de sus indicadores principales, mostró que la informalidad representó una estimación de alrededor de 4.5 millones de trabajadores, que si lo vemos a nivel porcentual representa alrededor del 69%, es decir, 7 de cada 10 trabajadores en Guatemala están dentro de la informalidad. Ahora, ¿qué significa la informalidad? Fundamentalmente la informalidad implica que las personas no tienen acceso a la seguridad social, asimismo no tienen ninguna prestación social, y en muchos de los casos, estas personas que están laborando para generar ingresos como una medida de sobrevivencia en la situación de Guatemala, no tienen un salario fijo. Estamos hablando de que dentro de esta informalidad podemos localizar a personas que realizan como una estrategia de sobrevivencia. También cabe destacar que cuando la informalidad de Guatemala alcanza estos niveles, es necesario realizar acciones para que se trate de buscar una mejor, una reducción de esta informalidad.
Bueno, sería un momento oportuno para hablar y hacer una retrospectiva de todas las encuestas que se han realizado a lo largo de todos estos años y también conocer si estas estadísticas que hoy se están presentando de alguna manera se han incrementado a lo largo de estos años. Sí, este año realizamos 3 encuestas de empleo. Al día de hoy se encuentran visitando los hogares porque está por concluir la 3ª encuesta ENEI, la cual estaríamos finalizando en este mes, el día 14 de diciembre. Asimismo, cuando uno verifica los datos del año 2010, la informalidad estaba en 3.7 millones y ahora estamos hablando de 4.5 millones. Es un tema que llama la atención porque estamos hablando de personas que, como indicaba anteriormente, no tienen acceso a la seguridad social. Seguramente, Carlos, hay muchísimos factores que nos pueden permitir visualizar las personas que se encuentran dentro de la informalidad. ¿Cuáles son justamente esos factores? ¿Cómo realizan ustedes el trabajo de campo? Sí, para determinar quiénes están en informalidad, encontramos que son todos los ocupados que realizan actividades que están en los oficios domésticos, también los trabajadores agrícolas. Asimismo están los trabajadores no remunerados, trabajadores cuenta propia, que no son profesionales, y trabajadores en empresas menores de 6 trabajadores. Estos son los que conforman lo que es la informalidad en Guatemala. Seguramente hay tantos factores que podríamos precisar a la hora de hablar del empleo y de las tasas que se encuentran en el país. ¿Cuáles son aquellos que ustedes más identifican y que tienen relación directa con el desempleo? Una de las principales razones es que muchos han estudiado para determinadas carreras profesionales y en este sentido no encuentran cuando se presentan a ofertar para lo cual han estudiado, no les dan una respuesta positiva. De esa razón que hemos observado que encontramos muchas personas desempleadas que tienen ya terminado su nivel diversificado y hay universitarios también que ya se han graduado, profesionales que están en ese proceso de búsqueda de empleo. Otro punto importante, hablando de este primer grupo laboral, estamos hablando de los jóvenes a partir de una edad que obviamente pueden ya tener la posibilidad de tener un seguro social que resulta fundamental. ¿Cómo está hoy la estadística y qué nos dice al respecto? Sí, cuando analiza uno los datos, ve que los porcentajes, aunque no son muy significativos, sí nos están mostrando que hay prácticamente una reducción de personas que tienen acceso a seguridad social en comparación al año anterior. Es mínimo, pero sí nos mostró que del 20 al 19 una pequeña reducción. Carlos, y de este número de guatemaltecos que no tienen seguro, ¿asisten a algún lugar en especial? ¿Tienen algún otro tipo de cobertura? Es bastante bajo el porcentaje. Tenemos alrededor de un 4% de que recurren a una seguridad que es con la iniciativa privada. Bueno, y la última pregunta, Carlos, todos estos datos que ustedes manejan, ¿cómo los presentan? ¿Qué determinaciones o cuál es el destino, básicamente, de este trabajo que ustedes realizan? Sí, hay un dato que es muy importante cuando consulta, le hace uno las preguntas a los informantes y nos está mostrando que los desempleados, la mayor parte de las personas que están en desempleo, prácticamente el 39% están diciendo en lo que salga. Esto nos da un indicador muy importante de lo que las personas manifiestan en un momento dado que no han encontrado empleo. Y contrariamente al 1% en actividades de poner una empresa. Hay otro dato muy importante. Cuando generamos los resultados,
lo que hacemos es presentarlo a la Oficina Coordinadora de Estadísticas Sectoriales. ¿Qué es la Oficina Coordinadora? Esta agrupa a entidades del sector público, sector privado, academias, universidades, y todos estos centros se les socializa la información estadística para que de alguna manera puedan generar algunos análisis, algunas propuestas que permitan mejorar la condición del mercado laboral de Guatemala. Muchas gracias, Carlos Macea del INE, y tener la posibilidad de compartir este tema. Hoy estamos hablando sobre informalidad. Luego de la pausa, otro entrevistado. Bienvenidos a este nuevo bloque de Desafíos. Les presento a Luis Linares, que es analista y consultor de ACIES. Luis, gracias por acompañarnos en Desafíos. Hoy estamos hablando de informalidad. Sabemos que ACIES también a lo largo de todos estos años hace sus estudios, sus investigaciones, presenta estadísticas en relación a la informalidad en Guatemala. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, las cifras que manejamos son las que genera el Instituto Nacional de Estadística a través de las encuestas nacionales de empleo e ingresos y las encuestas de condiciones de vida. Somos, se puede decir, un usuario de la información estadística del INE y tratamos a través de hacer el máximo aprovechamiento, una disección, profundizar en el manejo de las bases de datos de las encuestas que están a disposición del público en la página del INE, hacer unos análisis y unos cruces de datos que nos permitan tener una radiografía lo más completa posible de la situación del empleo en Guatemala. Y dentro de esto está el estudio que hicimos que publicamos en el año 2016 sobre el trabajo informal en Guatemala, que fue elaborado por Carmen Ortiz, y donde se hicieron comparaciones entre las CENCOVI de 2006, 2011, 2014 y la CENEI de 2010 y 2014, buscando presentar también la evolución de la situación del empleo informal en Guatemala. Y en este año elaboramos también un estudio sobre la evolución, precisamente le llamamos, del empleo asalariado en Guatemala, que fue elaborado por el ingeniero Julio Prado, en donde se compararon los datos de la ENEI de 2002 con la ENEI de 2016, para tener la visión del cambio en la calidad del empleo, principalmente en materia de cobertura de la seguridad social y de ingresos salariales y jornadas de trabajo en el periodo de 15 años. Bueno, y nos gustaría saber cuál es la situación real de los salarios en la informalidad. Bueno, como ya lo han planteado el INE, la informalidad es vista en Guatemala desde dos ángulos. Uno es por categoría de ocupación, están como informales están los trabajadores de menos de 6 trabajadores empleadores de empresas de 6 o menos trabajadores, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores domésticos o de casa particular, y dentro de estos trabajadores asalariados, pues aquellos, como decía, que trabajan en empresas con 5 o menos trabajadores. Pero hay otra forma que creemos nosotros mucho más precisa para la informalidad, porque hay empresas que no pagan IX, no están afiliadas a la Seguridad Social, que tienen más de 6 trabajadores, pueden tener 100, 200 trabajadores. Por el tamaño de empresa aparecen como formales, pero por la cobertura de la Seguridad Social son informales. Y también puede haber empresas de 2, 3 trabajadores que estén afiliadas al IX. Entonces, el indicador que nosotros consideramos más preciso es la cobertura de la Seguridad Social, y en ese caso tenemos el 80% de la población ocupada que no goza de la Seguridad Social, y lo podemos considerar informales. Y dentro de los asalariados, o sea, los que trabajan para un empleador en relación de dependencia, la cobertura de la Seguridad Social anda por el orden del 33%. De 4 millones de asalariados, 1.300.000
son los que están cubiertos por la seguridad social. Bueno, hay un tema importante antes de terminar este bloque y esto tiene que ver justamente con la cantidad del alto porcentaje de personas que no tienen seguro social en Guatemala. ¿De qué manera esto nos afecta? Pues la informalidad es al final digamos, un aspecto de tipo formal, valga la redundancia. Lo fundamental es la calidad del empleo. Y entonces ahí es donde por supuesto que en el empleo informal es donde hay mayor precariedad, pero en general la precariedad laboral en Guatemala abarca a todos, prácticamente todos los segmentos de la población ocupada. En el caso, por ejemplo, de los asalariados, según los datos, y es algo que va lamentablemente en incremento. Los datos que tenemos en el estudio comparativo de 2002 a 2016 nos dan que en el 2002 el 58% de los asalariados devengaban un salario mínimo o menos, hasta un salario mínimo. En el año 2016 ese porcentaje se incrementó al 71%, o sea, más de 2/3 de los asalariados tienen menos de hasta un salario mínimo. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que en Guatemala se crea poco empleo, pero también se debe a la escasa vigilancia en el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades, especialmente del Ministerio de Trabajo, que la capacidad de hacer cumplir la ley, de forzar al cumplimiento de la ley, porque al final de cuentas las leyes, si no se exige su cumplimiento, pues se convierten en papel mojado. Entonces, una de las principales causas de esta extendida informalidad en el empleo asalariado es la falta de cumplimiento, de exigencia y cumplimiento. Y del lado de los trabajadores por cuenta propia, que es un grupo que incluso se reduce porcentualmente en 2016 con relación a 2002, la causa por la cual se mantiene este importante segmento de personas que no tienen un empleo asalariado y tienen un ingreso generalmente que es menor, es porque no hay oportunidades de empleo asalariado. Entonces, la informalidad del trabajo por cuenta propia se convierte en un refugio, y lo vemos en la cantidad enorme de vendedores callejeros, vendedores en los mercados, en el desbordamiento de los mercados que tenemos en Guatemala. Cada vez aparecen más en los cruceros de las ciudades, no solo de la capital, sino que del interior del país. Entonces es falta de oportunidades de empleo, y esa es por un lado causa de la informalidad y por otro lado causa de la inmigración, porque los guatemaltecos que se van hacia Estados Unidos principalmente lo hacen también por la falta de oportunidades o la falta de un empleo, de un salario a la altura de sus expectativas. Bueno, afecta en el corto plazo, en el presente, afecta especialmente a los servicios de salud del Estado, del gobierno central, porque si vemos el caso de Costa Rica, en Costa Rica el 90% de la población está cubierta por el sistema de salud del Seguro Social. Entonces, el Ministerio de Salud de Costa Rica, la población que tiene que atender es reducida, y por lo tanto el presupuesto, el gasto que tiene que hacer el Estado en la atención hospitalaria es bajo, porque la mayor parte es cubierta, el 90% es cubierto por un sistema contributivo en donde empleadores y trabajadores pagan cuotas que permiten sostener el costo de los servicios. Eso es en el presente, y aquí en Guatemala por eso es que tenemos la creciente demanda, y que si se cierra la consulta externa en el Hospital Roosevelt un par de días, se vuelve una crisis que afecta a gente que vive incluso en los lugares, en los municipios más lejanos. Y hacia el futuro es que la población que actualmente está trabajando dentro de 20, 30, 40 años no tenga la posibilidad de una pensión, no tenga la posibilidad de cobertura de salud a partir de los 60, 70 años, que es cuando los costos de
de cobertura, de tratamiento, de la salud, de atención de salud se incrementan para cualquier persona, y entonces también viene con el proceso de envejecimiento de la población que tenemos, en donde el porcentaje de personas mayores de 65 años cada día aumenta más. Tendremos una cantidad enorme de personas que no van a tener posibilidades de un ingreso, de una pensión mínima, y no van a tener posibilidad de cobertura de sus necesidades de salud por parte de la Seguridad Social. Entonces se aumenta la necesidad de crear programas paliativos como el del adulto mayor y de aumentar los presupuestos, el presupuesto del Ministerio de Salud Pública para la atención hospitalaria de las enfermedades que llamamos crónicas. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, ha sido usted muy amable, siempre es bueno conocer también la opinión de ASIE, es un grupo que trabaja hace mucho tiempo con estadísticas en relación al tema. Nosotros luego de la pausa entramos con el último bloque en Desafíos. Gracias por seguir con nosotros en Desafíos. Quiero presentar a Valentín Tabico. Él trabaja en el Ministerio de Trabajo y justamente podrá darnos información importante en relación al tema. Valentín, gracias por acompañarnos. Y bueno, sigamos hablando de la visión, de los estudios y de cómo ustedes visualizan el tema de la informalidad en nuestro país. Bueno, el tema de informalidad en el país sigue siendo un problema que afecta directamente a las personas. O sea, eso en principio es un reconocimiento que existe, que es oficial, es una condición para la calidad de vida de las personas, es decir, no tienen una buena calidad de vida por cuanto están en la informalidad. Y básicamente lo que estamos haciendo en el Ministerio de Trabajo, que se desprende de la Política Nacional de Empleo Digno, es un eje importante que se llama tránsito a la formalidad. Esto significa en 3 acciones puntuales. Uno es revisar los criterios que se utilizan actualmente para los datos para hacer la estadística de la informalidad. Hay que decirlo, los criterios datan de 1970, por tanto ya están desactualizados. Lo decía el licenciado Linares. Digamos, hay criterios como que el número de empleos. Digamos, si la persona tiene 5 trabajadores, ya no está obligado, digamos, a registrar a sus colaboradores, a que tengan derecho al IGS y otras prestaciones. Entonces, eso es un criterio que ya debe pasar. Entonces, el segundo paso es que tenemos una subcomisión de trabajo que lo hemos conformado junto con el Ministerio de Economía, la SAT, el IGS, el Ministerio de Trabajo, para empezar a actualizar, y el INE, especialmente para actualizar estos criterios. Esto seguramente con los nuevos criterios reducimos el porcentaje, digamos, la tasa. Pasaríamos de 70, que es lo que tenemos ahora. Lo más probable es que lleguemos a un 60-55. Sin embargo, lo que hay que decir es que siempre hay gente que están en la economía informal. Entonces, la otra estrategia, la otra tarea que tenemos que hacer es acompañar a estas personas para que sean sujetos formales, digamos, en su actividad económica, y esto les permita a ellos tener derecho a ser sujetos de crédito en una institución bancaria, como sacarlos precisamente de las manos de los agiotistas, de estas mafias que están en los mercados cantonales, que les prestan dinero y que en la tarde tienen que devolver es como al 100% los intereses diarios. Digamos, el problema de esto es que afecta directamente a las personas. 2, sacar a las personas que actualmente están en la economía informal, que son víctimas precisamente de mafias grandes como los que roban productos, contenedores o del contrabando. Entonces, que eso es lo que afecta al país también en términos de crecimiento económico. Entonces, aquí la tarea es muy fuerte y tenemos ya los criterios, los nuevos criterios para que la medición sea distinta, pero las acciones de que la Inspección General de Trabajo también sea más agresiva en la inspección para exigir el que todas las empresas tienen que formalizarse. Y la otra parte es una tarea pendiente, pero que el Ministerio de Trabajo está liderando fuerte esto a través, junto con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo,
es el que para el próximo año, 2018, ya tendríamos que contar con una política nacional de salarios. Sería bueno hacer también un recuento de todos los operativos que se han realizado a lo largo de este año 2017 y todo lo vinculado también al tema de prestaciones. ¿Qué han encontrado? ¿Qué revelan estos datos y estos operativos? Bueno, la Inspección General de Trabajo es hasta este año que tiene la posibilidad de sancionar, entonces por tanto es muy incipiente, todavía no le podría dar datos. Lo que sí es importante anunciar es que el Ministerio sí va para este fin de año, por lo menos los operativos para hacer cumplir los derechos laborales y lo que dice el Código de Trabajo van a ser fuertes y seguir avanzando en esta tarea de transitar hacia la formalidad. Es lamentable decir que bueno, más de 4.600.000 guatemaltecos se mueven en la actividad informal en el país y eso no puede ser justo, digamos, en un país que queremos salir del subdesarrollo. Hemos tocado con el resto de invitados que nos acompañaba en Desafíos el tema de la cantidad de personas que hoy no tienen acceso al Seguro Social. ¿Qué dice usted al respecto? Yo creo que hay que hacer reconocimientos también con que el servicio, los servicios que presta el INSS eventualmente no son los mejores. Yo tengo, por ejemplo, testimonios de personas que preferirían tener un seguro privado que sea pagado por la empresa y de esto hay muchas empresas que ya lo hacen y hasta ahora los criterios que miden la informalidad no consideran esa parte. Entonces, esta reforma que estamos planteando, estos nuevos criterios de medición debiera de quedar más abierto a que si una empresa tiene un seguro privado para sus colaboradores, ese criterio deberá contar, no solo el tema del INSS. Y la última pregunta es que usted nos pueda guiar, por supuesto, y a la gente que nos está sintonizando, ¿cómo pueden pedir ayuda a los trabajadores? ¿Qué nos dice al respecto? Yo creo que es muy importante que se acerquen a pedir asesoría al Ministerio de Trabajo. Nosotros también nos estamos acercando hacia ellos. Todavía hay algo ahí. Digamos, lo que es importante decir es que las personas que están en la economía informal deben de tener confianza con las instituciones de gobierno para pedir la asesoría. O sea, que se acerquen al Ministerio de Economía, que se acerquen al Ministerio de Trabajo. Nosotros con mucho gusto ahí les vamos a dar la asesoría. Hasta ahora no existe esa comunicación porque eventualmente ellos sí creen que que la informalidad significa delito y eventualmente pueden haber personas, los que están vendiendo productos robados y de contrabando, segurísimo que están cometiendo un delito, pero no toda la gente está haciendo eso. Entonces, y nuestra obligación es sacarlos de ahí para que su actividad económica sea lícita, no riñe con ninguna ley, con ninguna institución pública y por el contrario, pues tienen el apoyo del gobierno para que mejoren sus actividades y ojalá contratar más personas para mejorar la empleabilidad, ojalá que esos contratos que hagan posteriormente sean decentes, como nosotros decimos, es decir, que gocen de todas las prestaciones, que gocen de los seguros sociales que dicen nuestra legislación y de esa cuenta pues seguimos mejorando nuestro país que hasta ahora pues lo estamos como rescatando de un gran círculo vicioso que ha estado hoy permanente. El tema de informalidad desde el 2002 para acá, digamos, hemos reducido 4.560. Entonces no es justo, o sea, tenemos que seguir, esa reducción tiene que ser más fuerte. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, ha sido usted muy amable por responder estas preguntas. Y a usted que está del otro lado, gracias por su sintonía. Soy Ricardo García Santander y como siempre los espero la próxima semana en Desafíos.